Comenzaremos con la ponencia los efectos a corto y largo plazo del metano sobre el calentamiento atmosférico pueden afectar a la efectividad de las actuales políticas de mitigación, impartida por Ignacio Pérez Domínguez. Cuando quiera. Muchas gracias. Vale. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, o buenos días en España. Permítame presentarme brevemente. Yo trabajo en la Comisión Europea, en el Directorado de Investigación, aquí en Sevilla, en La Cartuja, y dirijo varios equipos de trabajo relacionados con la medición y las políticas de cambio climático, sobre todo relacionados con la agricultura. Este es un trabajo, sobre todo, es una especie de resumen de un paper que he escrito con Agustín, que está aquí en Nature, que publicamos en diciembre del año pasado y que trata de cómo las distintas métricas pueden afectar a la efectividad de políticas de cambio climático. Sí que quiero hacer aquí, y voy a intentar acercarme un poco a, porque yo no os conocía, no he estado en este tipo de, en esta red. Me parece interesantísimo lo que presentáis esta mañana. Intentaré acercarme con el lenguaje un poco más hacia lo que hacéis vosotros. Cuando yo, por ejemplo, escribo en el título Políticas de mitigación, podéis interpretarlo como una medida de reducción de emisiones en un campo en Lérida o en un delta del Ebro, etc. No penséis así a nivel macro, intentaré un poco ajustarme más a este tipo de investigación que hacéis vosotros, ¿vale? Que al fin y al cabo es la investigación base que luego nosotros usamos para agregarla y desarrollar políticas y mediciones a nivel de sector total, ¿no? Vale. Supongo que Carolina es la que va pasando las... No, tienes a Ignacio... Vale. Exacto. La presentación, brevemente voy a presentar, pues voy a enseñaros la publicación y un poco la diseminación que ha tenido la publicación, más que nada para que tengáis la referencia. Y luego voy a explicar un poquito el tema de la corta duración del metano, de la corta duración de vida del metano, de qué estamos hablando aquí y cuál es el cambio de paradigma un poco con el análisis que se ha hecho hasta ahora, sobre todo desde el punto de vista económico, lo cual tiene una importancia relativamente elevada en el uso de métricas para medición de calentamiento atmosférico. Os voy a presentar brevemente un análisis cuantitativo a nivel macro que hemos hecho con 3 modelos relativamente grandes. Son modelos que se usan también en el IPCC para temas de análisis de políticas. Y luego presentaros unos resultados sobre la efectividad de este tipo de análisis. Este es el título de la publicación. Bueno, es un artículo que tenemos en Nature, que lo podéis bajar, es de acceso libre y ha tenido bastante impacto. Hemos presentado tanto a Agustín desde el Centro Vasco de Cambio Climático como mis colaboradores en Wageningen y en Austria, y nosotros en JRC hemos presentado artículos de prensa y tenéis aquí en español también lo que hizo Agustín desde Bilbao. El metano como gas de corta duración. ¿Cuál es el tema? Como habéis visto en muchísimos de los análisis que hemos visto incluso hoy, casi siempre usamos el GWP 100, digamos que es la radiactividad, o sea, la fuerza de radiación de un gas comparado con la fuerza de radiación del CO2 en un periodo de tiempo. Tú puedes hacerlo a 100 años, a 50 años, a 20 años o a 500 años. Normalmente se usa el GWP 100, ¿vale? ¿Qué pasa con el metano? Que muchas veces, y como sabéis en el IPCC, pues el metano ahora mismo se estima en 28, el óxido de nitrógeno en 285, creo, si no me equivoco, el CO2, todo relacionado con el CO2, que es 1, ¿no? El tema es que el metano es un gas que realmente vive menos tiempo en la atmósfera. Y si el CO2 se queda en la estratosfera unos 1000 años como efectivo, el óxido de nitrógeno estamos hablando de unos 120 años, el metano son solo 12.
Esto tiene consecuencias, especialmente cuando hacemos análisis ex ante. Nosotros hacemos análisis a los siguientes 20, 50 años, ¿no? El análisis que os voy a presentar hoy va hasta 2070. Entonces, claro, si nosotros consideramos el metano como el CO2, estamos teniendo un problema ahí, porque ese metano no va a existir dentro de 20 años. Entonces, hay estudios, no quiero tampoco centrarme muchísimo en las ecuaciones, podéis luego tener acceso a la presentación, que presentan que realmente la dinámica del metano es completamente distinta a la del CO2. Básicamente, tiene un efecto sobre el calentamiento atmosférico muy elevado en los primeros años de vida y decae relativamente rápidamente, hasta hacia los 12 años ya no tiene ningún efecto, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos en este análisis, gracias también un poco al trabajo que he hecho con Agustín, que empezó un poquito con esto, hacemos un análisis en el que básicamente simplificamos, esto ha sido un estudio que también en Oxford se ha hecho mucho trabajo sobre esto, básicamente lo que venimos a decir es que el efecto del metano a corto plazo es 4 veces mayor del que a lo mejor tenemos pensado cuando solo hacemos un análisis medio con un GWP 100 y decae a la cuarta parte a partir de los 20 años. Básicamente en media eso nos viene a decir cómo funciona el metano. Entonces, lo que hacemos es incorporar esta métrica que se llama GWP estrella, ¿vale? Que es la que contempla eso. ¿Qué pasa? Que el análisis se complica porque ahora es dinámico. Es decir, dependiendo del análisis hasta cuándo vayamos, el calentamiento asociado a esa tonelada de metano va a ser distinta. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Eso va a tener consecuencias en la efectividad de las políticas, que es lo que diré luego. A mí me gusta presentar el tema este de la corta duración de vida del metano con un fregadero. Básicamente, cuando nosotros hacemos políticas de mitigación, cuando vosotros estáis analizando a lo mejor poner un inhibidor de nitrógeno, estamos reduciendo el flujo de agua en un fregadero. Probablemente no podemos llegar a cero, pero estamos intentando reducirlo lo máximo posible, pero tenemos, digamos, el fregadero cerrado. Es decir, lo que estás haciendo es acumular menos metano, pero nunca vas a poderlo reducir o eliminar. En el caso del metano de corta duración, el fregadero está abierto, tiene posibilidad de dejar caer agua. Entonces, dependiendo de si el agua que está entrando, el metano que estás emitiendo, el número de vacas, el número de hectáreas de arroz, aumenta o se reduce, puedes llegar a vaciar el fregadero. Con lo cual, cambia un poquito el concepto que estamos analizando, porque en realidad puedes llegar a provocar emisiones negativas a través de políticas de reducción de metano. Eso no se puede concebir en el análisis del CO2 o en el análisis del óxido de nitrógeno, porque básicamente la vida de esa molécula de emisión es tan larga que no llegas a poder reducir, ¿vale? O sea, espero que esto aclare un poquito. Entonces, ¿cuál es la mecánica? Pues bueno, lo he intentado explicar un poquito antes. Más efectividad a nivel de calentamiento. Si os fijáis, ya no voy a hablar de equivalentes de CO2, hablo de equivalentes de calentamiento, que es un poco el cambio de concepto, ¿no? Es 4 veces mayor en el corto plazo y una cuarta parte más o menos en el largo plazo. Entonces, a mí me gusta esta cuota, este extracto del periódico, en el que dice, claro, si las emisiones de metano de una cabaña ganadera de 100 vacas de hoy están reemplazando las emisiones que se produjeron por esa cabaña ganadera hace 20 años, en la generación antigua de los granjeros, no hay más calentamiento, digamos, de esa. Entonces, el problema con este tipo de análisis es que tú puedes llegar a un negacionismo de decir, bueno, dependiendo de cuándo considero que cuando atribuyo las emisiones, pues no estoy produciendo ya más emisiones. Pero bueno, nosotros lo consideramos en análisis como cambio, es decir, cambio de tendencia. Si se incrementan las emisiones de metano, vas a tener mucho más calentamiento en el corto plazo. Si se reducen, vas a tener incluso enfriamiento, puedes llegar a tener. Porque luego esto lo mezclamos con óxido de nitrógeno y hacemos el general. Entonces, ¿qué hemos hecho como análisis cuantitativo? Hemos cogido 3 modelos agroeconómicos relativamente potentes, que son Capri, Global y Magnet, y si queréis, cuando me pilléis en la comida o lo que sea, me preguntáis sobre los modelos. Y hemos hecho un análisis de distintos, lo que se llaman trayectorias
de precios de carbono para llegar a objetivos tipo el Acuerdo de París, ¿vale? Entonces, este artículo de Nature viene también un poco precedido de otro artículo que publicamos en 2018, también en Nature Climate Change, en el cual analizamos las trayectorias de carbono, unas trayectorias de precios de carbono. El precio de carbono, al fin y al cabo, lo que te viene a decir es el nivel de mitigación que quieres adquirir. Si tú pones un precio al carbono muy elevado, obviamente vas a tener que adoptar tecnologías muchísimo más agresivas o incluso reducir producción para poder llegar a ese tipo de mitigación. Es un incentivo negativo, digamos, a emitir. Entonces, todos estos modelos agregados usan los precios de carbono como proxy, digamos, de una política de mitigación más o menos agresiva, ¿no? Entonces, aquí estamos considerando precios de carbono de $150 por tonelada o de $500 en 2070. 150 vendría a ser un 2 grados de calentamiento en 2100 y 500 muy estricto sería llegar a 1,5, ¿no? ¿Qué hemos hecho además? Hemos añadido un componente adicional, que es reducir la ingesta de proteína animal como posible tecnología de mitigación también. Es decir, el que la gente consuma menos carne o menos productos lácteos produce también menores emisiones de metano. Entonces hemos hecho esta matriz en la cual tenemos factores de emisión a largo plazo, los convencionales que todos usáis normalmente, y a corto plazo, es decir, 4 veces menos, 4 veces más y el normal. Y hemos hecho una serie de escenarios con todos esos modelos en el cual modelizamos, pues eso, un precio de carbono de 150 o de 500 a largo y corto plazo con o sin dietas, ¿vale? Entonces voy a intentar condensar estos resultados en las siguientes diapositivas. Aquí os presento arriba, aquí arriba tenéis las emisiones de metano. Lo que intento es presentar siempre emisiones de gas, no convertirlas en nada, porque al final lo que tú quieres reducir es el gas. Luego ya veremos el calentamiento que eso produce. Entonces, en gris tenemos lo que nosotros llamamos la baseline, que es la trayectoria de emisiones si no hacemos nada. A futuro, desde 2010 hasta 2070, las emisiones de metano, ahora mismo, según nuestros modelos, se prevé que van a incrementarse menos a partir de 2050, pero van a seguir incrementándose. ¿Qué pasa si incorporamos un precio al carbono de $150? Es decir, yo qué sé, hacemos inhibidores de nitrógeno a lo bestia, por poner un ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues reducimos, nos ponemos en el área amarilla y reducimos las emisiones de metano. Si consideramos la métrica convencional, estaríamos en el naranja, o sea, bajaríamos aquí. ¿Qué pasa? Que si consideramos que solo el factor de emisión es solo a largo plazo, es decir, es la cuarta parte, es decir, estamos un poco negando el que el metano tenga un efecto muy importante, bueno, pues estamos en el amarillo, es decir, haríamos relativamente poco, con un precio relativamente elevado. Si en cambio decimos, no, a corto plazo el metano es brutal, porque tiene este pico de salida y vamos a medirlo como si realmente el calentamiento se produjera con los primeros años de vida. Bueno, estamos en el rojo y se produce una bajada muy espectacular de emisiones, ¿vale? Claro, todo esto tiene asociado un coste. Ahora os lo enseñaré, ¿vale? Aquí tengo el óxido nitroso, ¿no? El cual no le hacemos nada, porque obviamente él no es de corta duración, es de larga duración, pero bueno, también esos precios de carbono producen unos cambios en sus emisiones. Obviamente veis muchísima menos variabilidad porque no tenemos ese componente de largo y corto plazo de medición de esto. ¿Cuál es una cosa muy interesante de la métrica GWP estrella? Que podemos directamente medir los grados de temperatura de calentamiento añadido. Entonces, en este caso tenemos que en una baseline, considerando las emisiones del sector agrario global, pues estamos hablando de un 0,1 grados de calentamiento, ¿vale? Según básicamente esta métrica condensa modelos muy complejos de cambio climático. En cambio, si pasamos a una métrica de corto plazo, pues podríamos incluso o sea, llegar a calentamiento atmosférico negativo, es decir, poder reducir el impacto de la agricultura en el cambio climático, lo cual es un mensaje muy potente
Porque si lo combinamos con óxido de nitrógeno, pues no, ¿vale? Pero calentamos mucho menos. El óxido de nitrógeno se comporta más como lo que hemos visto, es decir, el calentamiento se va a producir, pero menos que en una estación de vehículo. Esto es lo mismo, la misma gráfica, pero incorporando las dietas. El tema de dietas, yo no estoy asumiendo un coste para poder implementar esa dieta. Es, digamos, bueno, pues por información, porque la gente cambia un poco su manera de ver, por tema de salud, reducen el consumo de carne. ¿A cuánto? Yo aquí he modelizado una dieta de 2.100 calorías per cápita, que es básicamente la recomendación saludable. Pero vamos, al fin y al cabo no es más que es más que nada jugar un poquito con estos números para ver cómo afecta. ¿Qué pasa? Que el impacto de una dieta, en este caso, esto sería con un precio de 150 y otro con un precio de 500, el impacto de la dieta en un precio de carbono moderado, digamos, el de 150 es mucho mayor en porcentaje que cuando ya estás en un precio de carbono muy elevado, porque ya prácticamente el precio de carbono ya te ha hecho la dieta misma, porque ya al reducir tanto la producción y al reducir tanto el consumo ya no hay tanto impacto. Luego puedes combinar los dos y os enseñaré un poco el resumen final, ¿no? Pero básicamente lo que se consigue es incluso aún más reducción de calentamiento atmosférico. Entonces, aquí es donde entro un poco con el análisis económico, ¿no? Esta tabla es muy compleja, pero no hace falta que miréis todos los números. Lo que os vengo a enseñar aquí es que yo no solo estoy computando el calentamiento, digamos, las emisiones y las emisiones ligadas a este tipo de políticas, sino cómo cambia la producción digamos, de herbáceos, cómo cambia la producción de no ruminantes y de ruminantes, ¿no? Y el precio. Si fijáis en la primera columna, esto es sin políticas de mitigación, es decir, no hay un precio de carbono, solo pongo la dieta. ¿Qué pasa? Cuando uno demanda menos de un producto, el precio baja, ¿vale? Esto es claro, reduces emisiones porque consumes menos, produces menos porque consumes menos, y el precio baja. Pero es que, claro, cuando uno pone un precio al carbono, el precio sube. O sea, también reduces emisiones porque estás... al final es quién paga, ¿no? En este caso. En este caso, pagan los productores un menor precio y se benefician los consumidores. En este caso, pagan los productores un mayor precio. Cuando combinas los precios de carbono con dietas, pues, al fin y al cabo, este cambio en precios es importante. ¿Por qué este cambio en precios es importante? Pues porque esto acarrea temas de seguridad alimentaria, por ejemplo. Y no sé si habréis leído, pero yo he escrito ya varios artículos con el tema de las políticas de mitigación. Realmente, ¿cuánto nos cuesta la mitigación en términos de vidas humanas o en términos de seguridad alimentaria? Claro, porque es muy bonito decir en Europa o en Estados Unidos, bueno, vamos a poner un precio al carbono, pero eso lo que hace al final es incrementar el precio de los alimentos. Hay productos básicos como el cereal, como el arroz, que van a incrementar su precio, y hay gente que no lo puede consumir, porque no hay... En África y en determinados países de Asia, pues puede haber problemas. Entonces, la combinación de políticas de demanda, digamos, de reducir de consumo, y políticas de oferta, que es reducir producción, puede ser interesante. Desde el punto de vista de que a nivel de precios puede llegar, en este caso que tenemos una política de un precio de carbono muy elevado y las dietas, veis que el precio no se modifica mucho, incluso baja un poquito. O sea, se puede jugar con políticas de demanda y políticas de oferta de cara a este tipo de situaciones. Conclusiones. Os lo he comentado ya, la elección de una métrica, GWP 100 o otra GWP estrella, puede determinar la efectividad de las políticas de mitigación actuales. Básicamente, al final estamos diciendo, si ahora estoy yo diseñando la PAC, estoy diciendo, bueno, estoy realmente... ¿está pagando el agricultor de hoy o está pagando el agricultor de dentro de 20 años? Está pagando mi hijo, ¿no? Es un poquito... o sea, la dinámica de las emisiones en el tiempo importa. Eso es lo que vengo a decir aquí. Entonces, mecanismos o políticas de mitigación o herramientas de reducción de emisiones basadas en la corta duración del metano
pues llevan a reducciones mayores de emisiones. Es un efecto similar al secuestro de carbono, con lo que hablabais de secuestro en suelos o incluso temas de CCS, que es captura y almacenamiento de carbono. Os he comentado que hay importantes impactos en el sector agrario en términos de precios elevados y caída de producción. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno pasa a una ambición elevada en términos de reducción de emisiones, ya no hay tecnología. Ya lo único que puedes hacer es quitarte la vaca. Yo he hecho otro tipo de estudios con tecnologías en el cual a lo mejor pues estás hablando de que en una política de mitigación yo que sé, intentar llegar a 2 grados o no tal, puedes estar un 30% de la mitigación la consigues a través de tecnologías o un 60% a través de tecnologías y un 30% a través de producción, de caída de producción. En cambio, si quieres ir a 1.5, lo inviertes. Un 66% es caída de producción y un 33% es tecnología, porque ya no hay tecnología. O sea, la curva tecnológica se te acaba. Luego, el tema de las dietas bajas en proteína animal son más efectivas en el caso de políticas o herramientas moderadas y tienen un efecto deflacionista en precios. O sea, el contexto importa. Y la combinación de todo este tipo de elementos que os he comentado puede ayudar a revertir la contribución del sector agrario al calentamiento atmosférico. Si habéis visto estudios así más multisectoriales de descarbonización, se está descarbonizando el sector cementero, el sector del transporte, el sector con electrificación, etc. Casi todos se pueden descarbonizar casi al completo y agricultura siempre se queda como el que no se puede descarbonizar, porque al final hay que comer. Bueno, pues esto da otra vía a las vías que además ya estáis comentando vosotros a nivel de secuestro de carbono en suelos, que es obviamente una posibilidad, da otra posibilidad para este tipo de análisis. Y bueno, y con esto espero no haberos dado la chapa demasiado. Muchas gracias.